Bien, pues sean bienvenidos a este seminario de narrativa bíblica. Mi nombre es Juan Javier Retanémiga, soy pedagogo. Entonces, vamos a abordar ese seminario desde el punto de vista de las humanidades. Si bien vamos a retomar algunos elementos que tienen que ver con nuestras creencias religiosas como santos de los últimos días, el enfoque que quiero dar es las aportaciones que hace la sociología, la antropología y la historia para la comprensión de los estudios bíblicos. Y bien es importante conocer el contexto en el cual se construyen las narrativas bíblicas, y hablo en plural porque son muchas narrativas las que contenemos en el compendio que comúnmente conocemos en la Biblia. Y tiene que ver eso mucho con el origen de las culturas y de las formaciones religiosas de la humanidad. Entonces, si bien tenemos un texto que es escritura, gran parte de la historia de la humanidad parte de relatos que no son escritura, es decir, de la tradición oral, de la tradición en piedra, de la tradición en ritos, que en la tradición en mitos y relatos que se van transmitiendo de generación. Entonces, tenemos textos escritos y que forman parte de lo que llamamos historia, pero gran parte de la humanidad ha vivido y ha desarrollado sus tradiciones con textos con ideas y creencias que no están escritas y que se transmiten por tradición oral. Se transmiten a través de la piedra, se transmiten a través de hábitos y costumbres, se transmiten a través de la pintura, y todo ese embalaje va a constituir lo que llamamos humanidad. Entonces, cuando tenemos la escritura, cuando tenemos los textos, esos han pasado por miles de años de tradiciones orales, por miles de años de cambios en la forma en que los seres humanos se organizan, en la forma en que los seres humanos conciben al mundo. Y aunque lo más antiguo que tenemos son las cuevas y las pinturas rupestres, sí podemos hablar de que hay una tradición persistente en el Oriente Medio y que culturalmente va a abrevar una gran parte de la tradición bíblica, y que va a ser monumentos o tradiciones en piedra. Y quisiera remitirme a una particularmente interesante para mí. Aquí tenemos a Göbekli Tepe. Está en una región en Turquía. Este es el monumento más antiguo que tenemos como templo, como lugar de reunión de pueblos antiguos. Este asentamiento data aproximadamente entre el 8500 y 9000 años antes de Cristo, y se considera el más antiguo. ¿Y por qué es relevante para nuestro estudio y comprensión de los textos bíblicos? Bueno, porque ahí vamos a tener, en primer lugar, un santuario que va a reunir a una clase sacerdotal, que va a reunir a figuras que van a ser relevantes y que van a hablar de ciertas tradiciones que podemos hallar en piedras. Este centro monumental no era un lugar poblado, es decir, no se han encontrado alrededores de este lugar de Göbekli Tepe asentamientos humanos que se pudieran considerar chozas o accesorios. Tampoco hay escritura en estos templos. Lo que hay es lo que ellos conforman como cosmovisión, como ideal de lo que es su mundo. Grupos de cazadores y de recolectores se van a reunir cada cierto tiempo para ir a adorar a ese lugar y para recrear sus tradiciones. Entonces, ¿qué contiene ese asentamiento? Contiene una representación de
animales, como podemos ver aquí, en donde destacan mucha serie de animales, sobre todo monos, serpientes, tigres, también representaciones de árboles. En fin, muchos de los establecimientos ahí tienen representaciones de lo que se pudiera considerar una fauna enriquecida, junto con representaciones de árboles. Tiene también representaciones de hombres y de mujeres, y centralmente tiene la figura de un hombre y de una mujer, y alrededor de algunas de estas levantamientos tiene representaciones de danzas. Lo que ahí también está representando es alineamientos astronómicos, y que están asociados también con los animales. Entonces tenemos un lugar donde hay representaciones de animales, un lugar donde hay representaciones de árboles que se consideran sagrados, donde hay representaciones de danzas, y donde hay la representación de lo que consideramos por primera vez una figura sacerdotal. También hay representaciones que tienen que ver con la fertilidad y con la narrativa de la muerte. Esos elementos son importantes porque como a qué creen que nos vaya a recordar, o a qué nos recuerda esto. ¿Un templo? Un templo, ¿sí? Esa es una representación que está muy cerca de las zonas que consideramos representan la zona del Edén. Toda la tradición de lo que posteriormente va a ser la tradición de Medio Oriente está representada aquí. Entonces, ya vemos que en la antigüedad hay una representación no escrita de un relato que es persistente y que van a compartir muchas culturas. Y es importante reconocer que es algo que van a compartir todas las culturas de Medio Oriente y que no es una narrativa única. Una de las críticas que generalmente se le hacen a la Biblia es que se le dice, es que plagió tal elemento de tal texto, o esta representación fue tomada de esa otra tradición. Pero en realidad lo que tenemos es que eso es un amasijo mucho más complejo, y que no podemos decir que haya un pueblo sobre otro que haya plagiado, sino que en realidad tienen fuentes comunes y fuentes que vienen anteriores a la escritura, que representan para ellos valores y creencias sagradas, y que a la medida que esos pueblos se van desplazando, van llevando esas tradiciones y estos templos a ellos. Entonces, este lugar está dentro del territorio de lo que es los pueblos de Turquía, pueblos relacionados más abajito con lo que es Mesopotamia, etcétera, y todos esos pueblos van a brevar de aquí. No son semitas, están en la parte de la puntita final de Europa, pero sí nos van a indicar que hay tradiciones que son muy antiguas y que van a ser muy persistentes. Entonces tenemos aquí las civilizaciones del Antiguo Oriente, del periodo que va del siglo X al VI, y a veces nosotros cuando estudiamos historia pensamos Egipto por un lado, acadios por otro lado, caldeos por otro lado, Samaria o Israel por otro lado, como si fueran lugares independientes o lugares que no tienen mucho que ver uno con otro. La idea que quiero plantear hoy es que todos estos pueblos van a tener un flujo, un intercambio cultural muy amplio. No podemos hablar de historias aisladas, no podemos hablar de que unos pensaban de un modo y otros pensaban de otro modo, o tenían incluso dioses o ideas diferentes. Tendrán lenguajes diferentes,
pero la idea de representaciones de la deidad, la idea de la creencia sobre la muerte, la idea de la creencia sobre el propósito de ellos, va a ser un intercambio entre cada uno de ellos. Entonces, ¿cuáles son los pueblos que van a desarrollar la escritura? El primer pueblo, el más antiguo que tenemos entre nosotros como conocimiento de fuentes de escritura, donde empieza la historia, es en Sumer. En Sumer van a practicar las primeras escrituras cuneiforme y van a tratar de recuperar los mismos elementos que ya vimos con Göbekli Tepe, pero ahora en sus propios territorios. Es decir, van a crear su escritura a partir de representaciones del universo, a partir de representaciones de animales, a partir de representaciones que tienen que ver con la agricultura. Y el cambio o la ampliación que va a verse aquí es que va a haber una división entre los pueblos que son nómadas y los pueblos agrícolas. Y eso es importante porque algunos de los mitos que aparecen en la Biblia en realidad muestran el conflicto entre los pueblos agrícolas y los pueblos nómadas. Uno de ellos es, por ejemplo, el mito de Caín y Abel, donde en realidad encontramos el conflicto entre grupo agrícola con grupo nómada, el que anda merodeando y el que está establecido en la ciudad. Entonces, muchos de los conflictos o relatos bíblicos que vamos a encontrar van a hablar de este conflicto entre ciudad y merodeadores o grupos nómadas. En toda esa región va a haber entonces la civilización de Sumer, de la que vamos a encontrar muchos de las narrativas que posteriormente van a aparecer en otros pueblos. Vamos a tener historias de la creación, vamos a tener historias del origen del hombre, vamos a tener historias de la caída de dioses, de resurrecciones, etcétera. Vamos a tener un montón de historias que después van a aparecer en otros pueblos. Pero la ventaja que van a tener estos pueblos originalmente es que la van a poder poner en escritura. Esa es una representación de escritura cuneiforme y cómo ha ido evolucionando. La escritura cuneiforme se elaboró precisamente con cuñas sobre la piedra, que era una piedra más o menos arenisca, que podía ser fácilmente tratable. Y ahí las personas que van a encargarse de esto, que son los sacerdotes, van a utilizar la escritura para preservar sus tradiciones. Pero de la escritura cuneiforme de Sumer hasta la que va a llegar después con Babilonia y otros pueblos, los semitas que conocemos como israelitas, ellos van a llegar a adoptar la escritura muy tarde. Entonces, ¿por qué es importante la escritura? Porque ya fija las ideas, ya nos permite no solamente recordar por la tradición oral, sino recordar a través de una idea que puede ser remitida de una generación a otra con más o menos el mismo valor. ¿Por qué es importante en esto? Porque los pueblos antiguos, a diferencia de nosotros que tenemos una escritura muy estilizada que solamente representa un sonido o sus variaciones fonéticas, las escrituras antiguas siempre van a representar ideas. A veces, como santo de los últimos días, cuando analizamos, por ejemplo, el libro Mormón, lo queremos ver como si fuera un escrito que se fue traduciendo palabra por palabra o letra por letra, o incluso ideas por ideas. Pero en la antigüedad la gente no escribía de esta manera. La gente plasmaba signos a los cuales uno pudiera evocar una idea o una traducción o un principio
sin que se tuviera que escribir principio por principio ahí. Sobre todo más adelante en las culturas mesoamericanas esto va a ser muy común, porque cuando vemos un códice, cuando vemos algún elemento en Mesoamérica, no solamente nos dice aquí estuvo el rey Garra Jaguar y su imperio, etcétera, sino nos va contando una narrativa que hay que interpretar. Entonces se ve el símbolo, hay una idea general y hay una idea que solamente el sacerdote, que solamente la persona iniciada puede transmitir a la gente. Entonces, tanto allá en el Medio Oriente como en América, la transmisión de la escritura va a ser doble. Y nosotros hemos perdido mucho de ese significado. Pero muy comúnmente, si podemos analizar el origen de algunas letras y pudiéramos retomarlo hacia su origen principal, por ejemplo, veríamos que la A es la representación de un toro, esta es a la vez la representación de una deidad, esta a la vez representa sacrificio, a la vez representa la divinidad, el principio, etc. Y para nosotros solamente es una bolita con sus palitos nada más. O por ejemplo la E, que nos puede representar a una persona que está en hábito de oración, que representa contrición, que representa sumisión, etc. Y que para nosotros solamente evoca un sonido. Entonces, vamos a tener que hay pueblos que ya van a tener escritura, pero para el caso de los israelitas, estos van a llegar a la escritura bastante tarde. ¿Y de dónde la van a adoptar las escrituras? Los israelitas van a compartir con los caldeos y con los semitas del mismo territorio donde habitan sonidos, sintaxis e ideas que son compartidos por fenicios, por palestinos, y todas las culturas cananeas van a tener la misma simbolización. Y esta escritura va a ir y venir en todo este corredor de Oriente y va a llegar incluso a ser influyente en Grecia. La otra fuente de escritura que va a ser muy influyente va a ser la de Egipto. Y Egipto, con su tradición y con su religión, va a determinar la forma en que los israelitas se van a expresar. Entonces, para cuando se empieza a ver una identificación cultural semítica, los semitas originalmente se identifican como egipcios. No hay un lugar que diga, aquí empiezan los israelitas o acá empiezan los fenicios, sino en este momento, en esta tradición, todo es Egipto. Toda la cultura que va a influir en ese territorio es de personas que piensan como egipcios, aunque hablen como semitas. Y tan fuerte va a ser la confluencia que incluso grupos semitas van a estar gobernando en Egipto en algún momento, y a la vez egipcios van a estar como líderes de algunos tribus o movimientos semíticos. Entonces, este cruce cultural va a ser importante para identificar cuál es el origen de la religión israelita y también para identificar la identidad. Entonces, ¿qué necesitamos para identificar una identidad? Las entidades culturales se crean. Yo soy mexicano ahorita, pero México es un país inventado muy recientemente. Y América es recientemente también inventada. Cuando tenemos una identidad cultural, inventamos un pasado histórico y un pasado que nos ennoblezca y que nos haga sentir que somos parte de él. En el caso de los israelitas, ellos van a pasar exactamente por lo mismo. Ellos originalmente no van a ser israelitas. Vamos a ver adelante qué fueron ellos, o cómo es que llegaron a ser israelitas, o cómo es que llegaron a ser las tribus de la casa de Israel, desde el punto de vista antropológico. Cuando vamos a tratar las escrituras,
tenemos el problema de las fuentes. Hemos pensado a veces que Dios agarró y se puso a mandar a traer a un profeta. Le digo, bueno, profeta, a partir de ahí te voy a dar un dictado, te apuntas todo lo que yo te diga, y ya cuando termines de escribirlo, le voy a dar un vistazo y eso va a ser escritura. Pero las escrituras no se construyen de esa manera. Las escrituras que nosotros consideramos o llamamos la Biblia han sido construidas en por lo menos 3 momentos. Uno, la tradición oral. En la tradición oral vamos a tener gente semítica que va a transmitir valores, creencias a través de cantos, a través de cuentos, a través de mitos y a través de historias, para que la gente se vaya identificando como parte del pueblo, como parte de un grupo familiar o como parte de una tribu. Entonces, hay tribus y hay clanes que van a traer sus propias tradiciones, y cuando van a encontrarse con otro clan, van a compartir esas tradiciones y las van a engrandecer. Entonces, todas esas tradiciones y esta forma de transmitir conocimiento y creencias van a crear una primera identidad. Pero para cuando son retomadas como escritura, van a tener una construcción primaria que va a responder a las necesidades del clan o de la tribu, pero todavía no crean una identidad nacional. Entonces, va a haber una segunda etapa en donde los escritores bíblicos lo que van a tratar de hacer es poner esta narrativa ya escrita dentro de un contexto de identidad nacional, de algo que los identifica como las tribus de Jehová o las tribus de Yahvé, o se identifique como el pueblo de Abraham, etc., porque anteriormente no lo son. Y va a haber un tercer movimiento donde una vez que ellos ya tienen una identidad nacional, van a crear una monarquía, y esta monarquía necesita volver a reescribir todos esos elementos para darle legitimidad a su propia narrativa. Y entonces muchos de los textos van a ser retocados. Para cuando la casa de Israel finalmente desaparezca como gobierno de los descendientes de David y sean llevados a Egipto, a Babilonia, las clases sacerdotales que allí se van a formar van a retomar la tradición egipcia, la tradición babilónica y la tradición de sus propias tribus, y nos van a presentar lo que ahora conocemos como la Biblia del Antiguo Testamento. Entonces, tenemos ahí una serie de recopiladores y de editores que nos van a crear la Biblia. Entonces, cuando preguntamos, ¿dónde está el texto de Abraham? No tenemos un texto de Abraham. ¿Dónde están las escrituras de Moisés? No tenemos las escrituras de Moisés. ¿Dónde está el relato original del Génesis? No lo tenemos. Tenemos reinterpretaciones sobre reinterpretaciones y textos insertos en uno o en otro lugar que nos presentan algo que probablemente haya ocurrido de una manera diferente. A veces pensamos que cuando hablamos en términos de apostasía, que ocurrió una apostasía por allá, cuando los apóstoles murieron y la gente le metió mano a la Biblia, etc. Pero en realidad los textos y las historias que conforman la narrativa bíblica han sido demasiado retocados, que no tenemos en realidad ninguna versión original de los textos. Ya no solamente no tenemos versiones originales de los textos últimos que conforman el Antiguo Testamento, porque no hay, lo más reciente es los rollos de Mar Muerto, y estamos hablando de 300 años antes de Jesucristo para acá. Para relatos que vienen de la creación o relatos de la historia de Moisés, etc., esos son textos que están muy retocados o ya están reelaborados para crear una identidad nacional. Entonces, ese va a ser uno de los problemas que vamos a tener al momento de
construir la narrativa bíblica. El segundo problema que tenemos es la distancia cultural. Nosotros pensamos como occidentales conquistados, en este caso de América, una serie de creencias y valores que ya vienen mediados por una tradición que es cristiana, mayormente, católica, y básicamente toda una cultura occidental, con un idioma latino que nos hace pensar de una manera que llamamos moderna. Y cuando nos enfocamos al texto bíblico, ese texto, aunque esté traducido, nos parece extraño. Pero no solamente es eso, sino que cuando el recopilador, en el periodo del exilio en Babilonia, retomó todas esas ideas, ella tiene una distancia cultural con los textos. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que elaboran el texto bíblico tardío? ¿Quiénes son los que lo elaboran? Lo elaboran gente que ha vivido en Babilonia, que se ha formado en la religión babilónica, que ha sido privilegiada dentro de Babilonia y que le ha tocado regresar como premio a esa fidelidad por las órdenes de Ciro, a repoblar un territorio. Y ellos no tienen nada que ver con los antiguos pobladores de ese territorio. Y los que se quedaron son considerados parias, son considerados ajenos a esta tradición y van a considerarse como no israelitas. Entonces, eso también los va a alejar de la visión o mantener una distancia cultural. Pero además, los textos que ellos recuperan, a su vez, ya traen una distancia cultural con sus orígenes. Cuando alguien retoma el texto de Abraham, por decir algo, ya lo está mediando desde su tradición egipcia, desde su tradición cananea, y poco puede abordar lo que ocurrió en los días de Abraham. No sé si hasta aquí tengan algún comentario. ¿No? Bueno. No, todo perfecto, Juan, gracias. Sí. Ahora bien, esto nos va a llegar al segundo punto. El segundo punto es, yo tengo una distancia cultural con el texto, un texto que no he escrito yo, pero además es un texto que no responde a las creencias que yo tengo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Biblia? Ya desde Occidente, desde nuestra distancia cultural, ¿qué hicieron los traductores de la Biblia con el nombre de Dios? Por ejemplo, ¿cómo aparece el nombre de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo aparece? ¿Quién puede decir cómo aparece el nombre de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué hicieron los traductores de Reina, Casiodoro de Reina, cuando tradujeron el nombre de Dios, por ejemplo? No se llamaba... perdón. ¿Ah? Adelante. No, hermano, no hay problema, Andrés. Es que yo no sé si yo lo que voy a decir es correcto, pero tengo entendido que era Yahvé, ¿no? En el Antiguo Testamento. ¿Pero cómo lo tradujeron, Casiodoro de Reina? Lo latinizaron, ¿no? En algunas partes lo latinizaron cuando usaron Jehová, y en otras partes le pusieron Señor. Sí. O pusieron Dios. Exacto. Dios, exacto. Pero esa palabra no aparece en la Biblia. La palabra Dios no es una palabra que aparezca en la Biblia y que además nos crea confusión al momento de leer el texto. Pero el traductor agarra y dice, ¿Yahvé? ¿Qué es eso? Elohim, ¿qué es eso? Suena raro, suena a rabinos, suena a textos raros. Mejor le vamos a poner Dios, que todo el mundo entiende quién es Dios. Y aunque Dios sea una palabra de origen griego y basada en el nombre de Zeus, pues les pareció más bonito a los traductores ponerla de esta manera. Si nuestros traductores ya de por sí hacen cambios a la Biblia para adecuarla a lo que ellos creen que debería de poner, dice ahí, pues mira, el texto se refiere al miembro,
el órgano reproductor masculino, no le pongas eso, ponle que era de la costilla. Que la mujer fue tomada de la costilla, y así nos quitamos errores de traducción, problemas de traducción, porque suena feo. Y así como los traductores de nuestras Biblias hicieron una serie de retoques o de disfrazar algunas ideas para que no nos espantáramos o para que pensáramos que la creencia que tenían en ese entonces era la adecuada. Eso hicieron nuestros traductores con nuestra última versión de las Escrituras. ¿Qué hicieron entonces los que se fueron a Babilonia? Ellos no habían crecido en Israel, ellos ni siquiera sabían cómo había sido el templo de Salomón, porque habían pasado 70 y tantos años, habían nacido y vivido en Babilonia. ¿Qué hicieron? Agarrar y tomar de las tradiciones semíticas babilonias y de otras tradiciones en auge en ese momento y mezclarlas con sus creencias para que sonara bonito. Entonces, lo que nos va a dar lugar, en primer lugar, a que va a haber varios editores de la Biblia, y esos editores de la Biblia, cada quien va a tratar de defender su punto de vista y a ponerlo como el principal. Como consecuencia, tenemos una serie disparatada de narraciones que a veces tienen contradicciones entre sí, porque cada quien tiene una necesidad de legitimarse. Entonces, hay antiguas tradiciones que tratan de recuperar a la deidad él y a su hueste de hijos, y otras dicen que no, espérate, eso de él y su hueste de hijos, nada de que tenía 70 hijos, ni nada de que tenía una diosa consorte, ni nada de eso. Esto lo vamos a guardar, lo vamos a quitar. Y ahí donde diga él, vamos a ponerle Yahvé o Adonai, etc. Y va a decir otros, no, espérate. Esa narrativa que tienes ahí, que habla de Melquisedec y que habla de la ciudad sagrada de Salem, pues como suena al nombre de un dios lunar y suena al nombre de una tradición de la lucha de la oscuridad y la luz, mejor vamos a quitarle y vamos a decir que era como Shalom, para que suene como que era la paz y era el rey de paz. Y así cambiamos el texto. Y así van a ser con una serie de narraciones donde por lo menos 4 corrientes o más van a retocar las escrituras. Entonces va a haber una corriente que comúnmente se conoce como eloísta, que va a tratar de rescatar una parte de la antigua tradición. Va a haber otra que es yavista, el último dios que adoraban los israelitas y que tenía la idea de que fuera el Dios único e inmutable e invisible, y va a haber otros que van a tratar de recuperar las tradiciones cananeas, y otro grupo que va a tratar de legitimar las autoridades o la línea del rey y las líneas sacerdotales. Todo eso se va a mezclar para construir la narrativa bíblica. Entonces, ¿qué tenemos de realidad en los textos? Tenemos peor que un rompecabezas. Tenemos como cuando agarramos y juntamos varios rompecabezas y los mezclamos en uno solo, y ahora nos dicen ármalo. Y tenemos un pedazo de barquito por ahí con un pedazo de un ala de avión y queremos que encajarle a ver si cuadra el ala de avión, y no nos da porque no tenemos suficiente conocimiento de cuál era el texto real. Entonces, no tenemos textos completos de la Biblia, tenemos muchos fragmentos. Y estos muchos fragmentos a veces nos van a crear confusión y dolores de cabeza. Y si a esos muchos fragmentos le agregamos que se entremezcló con la cultura egipcia, la cultura babilónica y la cultura cananea, la complejidad del texto va a ser muy difícil de esclarecer. ¿Qué se va a necesitar? Obviamente nosotros diríamos profetas. ¿Cuál sería la función de un profeta? A veces pensamos que el profeta tiene la función de reconstruir un texto a su pristísima origen.
Pero más bien los profetas tienen la idea de recuperar la verdad dentro del texto, esclarecer la verdad. En muchos casos no vamos a tener el texto original jamás, pero sí podemos recuperar la verdad o el principio que ahí se enseñaba y que consideramos que era verdadero. Parte de eso lo que va a hacer José Smith con su traducción del libro de Moisés, nos va a presentar una narrativa de Moisés que no tiene que ver con la Biblia, una tradición fuerte de Enoch, y va a tratar de encajar lo que sí tenemos de la Biblia con la narrativa que él tiene para darnos una explicación del principio verdadero. En ese caso, el principio verdadero es el Evangelio es eterno, aún en la antigüedad como en nuestros días, y vive los mismos principios y ordenanzas tanto ayer como hoy. ¿Cómo haya sido el asunto con Adán y Eva? No lo sabemos. Entonces, así, los judíos generalmente van a considerar a esto como una serie de interpretación o de comentario. Entonces, muchos de los profetas lo que van a hacer es hacer un comentario para mostrarnos la verdad, aunque no podamos recuperar el texto verdadero. El problema es que muchos de nosotros estamos tan centrados o tan fascinados por recuperar el texto verdadero, que agarramos y decimos, oye, el libro de Abraham contiene exactamente lo que Abraham hubiera escrito. Si tú te vas al texto tal y como lo viera cualquier antropólogo, te diría, ese es un texto funerario, tiene tales y tales elementos, no encuentro por aquí a Abraham en ninguna parte. ¿Por qué? Porque José Smith lo que está haciendo es, de esta ritual egipcio de muerte y resurrección, yo voy a mostrar un principio verdadero que Abraham podría haber enseñado a los egipcios, y por lo cual los egipcios tienen tales o cuales prácticas, pero estamos aquí usando a Abraham o a Adán o a Moisés como arquetipos para recuperar la verdad. Entonces, existió un Abraham, existió un Moisés, existió un Adán. Desde el punto de vista histórico, no, porque no tenemos fuentes arqueológicas o antropológicas que nos permitan identificar a tal o cual persona. Mientras no tengamos una piedra que diga aquí yace Adán, pues no podemos hablarlo en términos históricos. Pero sí los podemos utilizar en términos de arquetipos. Es decir, un arquetipo es retomar una figura real y existente y convertirla en una narración que sea útil para todos. Entonces, ¿hay un Adán? Sí, hay un Adán, hay una Eva, pero no hay un relato histórico de esas personas. Hay un Abraham, sí, debió haber existido un Abraham, padre de la fe, pero no tenemos un relato histórico de tal o cual persona, pero sí, a partir de él, tenemos un arquetipo. Y de esos arquetipos nosotros construimos leyendas y construimos historias para enseñar a la gente. Eso no significa que sea historia. Aún en nuestros días utilizamos muchas veces los arquetipos para enseñar principios o para crear identidades. Por ejemplo, en México tenemos a Miguel Hidalgo como el padre de la patria, o en Argentina a San Martín como el padre de la patria. Lo hemos creado como un arquetipo. ¿Hablamos de sus virtudes o sus defectos cuando lo ponemos como el padre de la patria? No. Recalcamos valores e ideas que a veces a lo mejor ni ocurrieron, pero lo embellecemos para que haya una identificación con esas personas. Y mucho del relato bíblico va a tener esto. Cuando un arqueólogo se va a buscar a Abraham, ¿qué le va a pasar? Que se va a encontrar un montón de Abraham, porque hay un montón de textos, en textos de Amarna, en textos antiguos egipcios, etcétera, donde Abraham es el nombre para todos, para todo el que anda allí de nómada. Ese es el jefe de la familia, es un Abraham, porque Abraham es en egipcio y en la lengua semítica va a significar el dirigente de una tribu nómada
que puede aliarse con no a ciertos reyes. Entonces, cuando veían, viene aquí un Abiru, un semita, ahí viene un Abraham. Y pues se le quedó a Abraham como en España tiene una forma de decirle a los mexicanos, y ese nombre se queda para todos. O como decimos a los gringos, pues todos son John Smith. Así sucede con la historia de Abraham. ¿Hasta aquí algún comentario? Yo ahí nada más una pregunta, porque ¿tienes información de esto de la fuente? Yo había leído un poco de esa fuente de los eloístas, de los yavistas, pero igual últimamente que en la escuela me han pasado estos textos, más bien habla solo de dos fuentes, lo que le llama la fuente yavista y la fuente sacerdotal, al menos para la parte de Génesis. ¿Las fuentes eloístas y eso son después de Génesis? ¿Son en los otros libros o también intervienen en el libro de Génesis? Estas fuentes más bien están entremezcladas. O sea, por ejemplo, la fuente eloísta la puedes encontrar en primera de Génesis, luego la fuente yavista en la segunda de Génesis, y luego tienes una mezcla de los dos en tercera de Génesis, con dos relatos incluso diferentes de la caída o de la creación, que son textos entremezclados. Cuando veamos cómo se fue haciendo la sustitución de Elohim por Yahvé, vamos a identificar cuál es la fuente de cada uno de estos. Pero, como repito, lo que tenemos es una mezcolanza de textos en donde a veces domina uno o domina otro. Mucho de esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el relato del diluvio, donde vamos a tener una parte que es yavista, una parte que es babilónica, otra parte que es eloísta, y otra parte que es egipcia incluso. Y lo mismo para otros relatos como el origen de Moisés o el Éxodo. Vamos a tener una serie de mezclas en un mismo texto o en una misma historia. A veces está repetida y hasta con personajes diferentes o acontecimientos diferentes. Y eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, le diría como respuesta que esas mezclas, esos textos se mezclan. No vas a encontrar, aquí dice el eloísta y aquí yavista. A veces vienen mezclados. Y hay que hacer la identificación de esos textos. Ok. Y de la otra es, o sea, es que a mí lo que me causa conflicto, lo que te comenté la otra vez, ¿no? O sea, igual, me dijeron, es que más con Jacob hay muchos Jacobs, más con Abraham hay muchos Abraham, y que de hecho nunca fue, ni siquiera familiares, ni relaciones entre sí, sino que uno es un relato que surge en el reino del norte, otro en el reino del sur, y después se mezcla. Pero todo eso a mí me hace, ¿no? Como preguntar, bueno, y entonces, ¿qué hay de estos relatos, no? Cuando a Abraham se le muestra el Salvador, o de estas personas, ¿no? Por ejemplo, si Moisés, que igual sabemos que no es un personaje histórico, que no hay evidencia histórica de su existencia, entonces, ¿qué entendemos por el Moisés que aparece en el Monte de la Transfiguración? Por el que aparece nuevamente en la restauración dando las llaves a José Smith, ¿no? Ajá, sí, ¿no? O sea, ahí, bueno, ¿cuál de todos esos arquetipos? Si fueron muchos, si fue solo uno, o qué tal si en realidad fue solo una invención, ¿no? En los textos, o no sé hasta qué punto se separa o se podría separar eso. Ok, entonces mira, cuando alguien hace historia, lo hace a partir de los textos. De hecho, la escritura es la que nos marca la existencia de que hay historia. Entonces, los personajes que no tienen escritura o cuyos textos no tenemos originales, para un historiador eso no es historia. Ahora bien, lo que tenemos en las escrituras es algo que ha sido tan licuado, tan modificado, tan cambiado, que el personaje real debió haber existido, pero muy probablemente no sea del todo el personaje que está escribiéndose en la escritura. Cuando veamos algunos mitos más adelantito en esta conversación, encontraremos, por ejemplo, la historia de Moisés y cómo se compone, y veremos, hay un Moisés, pero la forma en que está narrada, una parte la tomaron de esta, otra la tomaron de esta, etc.
O en el caso que te digo de Abraham, Abraham es un título para jefes de tribus nómadas que sirven como mercenarios para territorios semitas. Que hubo un Abraham especialmente para nosotros, lo debió haber, porque formó parte de una identidad de clan y una identidad de tribus después. Y aquí vemos el otro punto, y yo creo que esa debería ser también una explicación para el libro de Mormón, o el libro de Mormón nos ofrece una explicación para ese tipo de problemas, en el sentido de que nosotros siempre pensamos en tribus como Rubén y sus hijos, Efraín y sus hijos, José y sus hijos. En la antigüedad, la gente tenía más bien la idea de afiliación a una tribu, y históricamente las tribus van a conformarse por grupos que se van agregando a identificarse con parte de un reino y que se refieren a un antepasado que denominan común, pero que no necesariamente es un nombre propio o una persona que efectivamente descienda de ellos. El libro Mormón nos ofrece ejemplo de ello porque vemos gente que hoy es la manita, mañana es nefita, y otra vez mañana otra vez es la manita, y mañana es oramita, y otra vez la manita, y todos se dicen descendientes de Lamán o de Nefi, y probablemente ninguno de ellos lo fuera más que cierta clase dirigente y cierta clase sacerdotal, que eran los que realmente eran descendientes. Y vemos ahí a un mormón muy orgulloso de decir, yo sí soy nefita, descendiente de Nefi, como una idea, y todos los demás, pues probablemente no. Pero se suscribían a esta idea de, hay un tótem, un líder mitológico, un líder fundador, y a ese nos suscribimos. Así como Nefi es un líder fundador, muchos pueblos de América debían sentirse nefitas mientras guardaban lealtad con ellos, y después fueron lamanitas cuando su lealtad cambió, o fueron cualquier otra clase de itas cuando ni siquiera se identificaron o no pasaron por esos lugares. Y eso pasa en la Biblia. Muchas de las tribus, a lo mejor hubo un Jacob, pero aquí lo que cuenta es la afiliación. Y va a contar la afiliación porque ¿qué son los israelitas? ¿O qué es un israelita en realidad? ¿Qué son los que, perdón? ¿Qué es un israelita en realidad? Pues alguien del convenio, ¿no? O sea, es que eso es a lo que iba, ¿no? Que bueno, ya lo tocaste, ¿no? Entonces, todo esto de las tribus de Israel, entonces casi se tiene que entender más bien como un linaje espiritual, ¿no? Si bien Abraham, tal cual, no existió, no hubo muchos Abraham. Tú has dicho la palabra clave, es el pueblo del convenio. Un pueblo que hace un convenio con Dios en particular, y que a partir de él, ese y otros pueblos se suscriben a la misma creencia. Entonces, estos pueblos del convenio traen y crean su propia narrativa, que va a ser plasmada posteriormente. Entonces, en las fuentes narrativas de las escrituras vamos a tener bendiciones, cánticos y fábulas. Cuando ustedes encuentren un texto como el cántico de Débora o las bendiciones, esos son los textos más antiguos de la Biblia. Entonces, cuando leemos las bendiciones que dio Moisés a las tribus, o cuando vemos el cántico de Débora o el cántico de alguno de los jueces, estos son los textos más antiguos y que nos hablan realmente de cómo eran los pueblos. Y vamos a tener las fábulas o leyendas que también van a ser textos de los más antiguos. En segundo lugar, vamos a tener la narrativa de conquista. Y aquí es algo muy importante. Generalmente vemos la historia de los israelitas como alguien que fue llevado a Egipto, estuvo 400 años para allá y salió de Egipto y conquistó Canaán. ¿Qué nos dice la arqueología? La arqueología nos dice que Canaán fue conquistada ¿por quién creen? Por los cananitas. Ellos mismos. Es decir, que no hay una gente que venga de fuera y los conquista. Va a haber un éxodo. Obviamente no son de los miles que aparecen en la Biblia, que es un número bastante exagerado.
no van a estar tantos años en el desierto. Tampoco hay evidencia de que permanecieran ahí arqueológicamente, o que un pueblo que sale de Egipto con todo lo que llevaban y toda la gente, entonces, deja huella arqueológica. No hay nada de esas huellas arqueológicas. Pero sí hay huellas de conquista de cananitas conquistando cananitas. Cananitas imponiendo una nueva religión a otros cananitas. Y estas religiones van a tener mucho parecido con parte de la región de Egipto y parte de las mismas religiones que están asentadas ahí. Entonces, el inventario de reyes derrocados, de la narrativa de hazañas y héroes, todos esos textos que vemos aquí son los textos que van a conformar la Biblia antigua, y van a rescatar tanto su pasado pastoral como su pasado ahora como pueblos asentados en un territorio. Entonces esto va a hacer que haya una transición organizativa. Había pastores que eran mediadores, como Abraham, iban y se contrataban con un rey, peleaban a nombre de ese rey, conquistaban, pagaban su diezmo y mantenían sus lugares de refugio, o se iban a Egipto. Y son egipcios, para Egipto son ciudadanos de ellos, son súbditos de ellos. No hay algo diferenciador con ellos, son egipcios para los egipcios. Hay familias que se van aliando, hay tribus, hay más alianzas, y finalmente los cananeos dejan de ser cananeos, y lo dejan de hacer cuando empiezan a construir alianzas y reinos entre ellos, y entonces le van a dar el sentido de nación. Y aquí es muy importante que veamos cuál era el Dios que adoraban los cananeos. ¿Alguien sabe qué Dios adoraban los cananeos? Pues tenían varios, ¿no? Estaba tanto Jehová como él. El principal Dios de los cananeos va a ser... No era... Perdón, habían varios dioses, ¿no? Había varios dioses, efectivamente, pero principalmente había una diosa, Astarte, Abal, y el dios Elohim, o el dios El. El dios El, aquí está representado. Esta es la representación del dios El en Ugarit, junto con el que está acá. Ese es el dios El. Y el del medio, adivinen de quién es. Si lo alcanzan a ver, es una urna con un torito. ¿Quién creen que sea? ¿Yahvé? Yahvé. Entonces Yahvé es representado y es adorado como un toro. Y como Dios toro, tiene también a su consorte. Suena raro, ¿verdad? Que tuvieran a Yahvé representado por un toro, cuando el Éxodo rechaza la idea de que Yahvé fuera representado por un toro. Bien, vamos a leer en Jueces, en el capítulo 18, un relato. Perdón, antes de leer Jueces. Vamos a leer Ezequiel 16. ¿Alguien pudiera compartir Ezequiel 16? Y nos va a hablar acerca del origen de los israelitas. Ese es un texto antiguo que nos puede hablar del origen de los israelitas. Entonces, Ezequiel 16 es un texto que está
en medio del exilio, y le va a hablar quiénes son ellos y qué adoración tenían esta gente. Y dice así: en tu cabecera de camino edificaste tu lugar alto e hiciste abominable tu hermosura, y te entregaste a cuanto pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, robustos de cuerpo, y aumentaste sus fornicaciones para provocar la ira. Fornicaste también con los hijos de Asiria por no haber saciado, fornicaste con ellos y tampoco se saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán hasta Caldea y tampoco te saciaste. Y luego le dice lo siguiente: hija eres tú de tu madre, que aborreció a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas, que aborrecieron a sus maridos y sus hijos. Vuestra madre fue Tea y vuestro padre amorreo. Y tu hermana mayor es Samaria, la cual con sus hijas habita a tu mano izquierda, y tu hermana menor es Sodoma, la cual con sus hijas habita en tu mano derecha. Aquí nos está hablando del origen étnico de los israelitas. ¿Quiénes son? Son eteos, son amorreos, son parte de los pueblos de Samaria y obviamente son parte de los pueblos de Sodoma. Ese es el origen étnico que el mismo Ezequiel reconoce para los israelitas, y ese es el origen por el cual les comento a ustedes que los cananeos van a conquistar a otros cananeos y van a cambiarse de nombre para llamarse israelitas, para identificarse como un pueblo del convenio, pero de un convenio que todavía conserva parte de una tradición religiosa antigua. Entonces, en la primera tradición de los israelitas van a tener una representación de su Dios, que va a ser a través de la representación de un toro. En ese caso es un toro de bronce. En Jueces viene una narración de una mujer que había guardado un dinero y había los había guardado por mucho tiempo, pero le fue robado, y entonces ella lanza una maldición pidiendo que sea castigado el que le había robado el dinero, porque ella había apartado este dinero para hacer una figura para Yahvé y para la diosa. Y finalmente el hijo le escucha a su madre, se arrepiente, y la madre manda a hacer esas figuras. Y son las representaciones de la deidad, en ese caso de los israelitas, que tienen una deidad femenina y una deidad masculina. Esas otras representaciones, ese es el mismo torito más de cerca, y representaciones dentro de la zona de Israel que identifican al Dios de Israel. Y acá tenemos una representación que va a ser la primera representación ya no de él, sino de Yahvé. Este es Yahvé, que tiene una espada y tiene unos cuernos, y está utilizado originalmente para golpear al cielo y traer lluvia y prosperidad a los que habitan en estas tierras. Obviamente la representación del toro bermejo, del toro rojo, como un toro sagrado. ¿Y qué va a acontecer? Que cuando los escritores del exilio van a encontrar esas figuras, no solamente en todo Israel, sino también en los textos que ellos están editando y recopilando, van a tratar de desaparecer estas figuras y todas esas ideas. ¿Que Dios es representado por un toro? Escribe un relato donde se condene que se adore a Dios como un becerro, como un toro. Entonces, cuando Aarón dice, aquí está tu Dios que te sacó de Egipto, esa es la representación que tenían ellos de Yahvé, y la gente entendía muy bien que ese era Yahvé. Pero el escritor deuteronomista dice, no, espérate, eso ponlo como que fue algo malo. Y así muchos textos de la Biblia van a ser alterados para presentar la antigua religión de Israel como algo malo y peligroso, y algo que no se debe consentir. ¿Por qué? Porque esa nueva religión que viene de Babilonia es una religión
dirían los antiguos atea, en el sentido de que no cree en más dioses. Trata de una idea de trascender, de un Dios que está más ajeno. Cuando leemos el Deuteronomio encontramos que Dios no se puede ver, que Dios es invisible, que Dios es espíritu nada más, y que Dios jamás ha hablado con nadie. Frente a otros textos donde vemos que Dios habla cara a cara con alguien, que camina al lado de las personas, los textos deuteronomistas van a tratar de desaparecer cualquier figura que no sea la figura de Dios Yahvé, como un Dios al que nadie puede contemplar ni ver, porque si lo hiciere morirá. La segunda figura que van a desaparecer es la figura de la diosa Acera, la madre de los dioses, y obviamente van a desaparecer toda referencia a que hubiera otros hijos de Dios. Y entonces el relato del Génesis a nosotros nos va a parecer como el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero si buscamos los textos de la creación que están en Jacob o en los Salmos, el Génesis no empieza ahí, empieza con los hijos de Dios presentándose ante Él, y esa son la primera parte de la creación, parte de la creación que no aparece en Génesis, pero sí aparece en otros textos del Antiguo Testamento que son más antiguos. Y también nos va a presentar la idea de Dios peleando contra el dragón primigenio, en textos que se aparecen en los Salmos y que aparecen también en el libro de Job, pero que no van a aparecer en el Génesis que tenemos. Y entonces esta religión de la adoración de Israel nos va a ofrecer a un Dios, en este caso Jehová, que va a sustituir o a transponerse a Baal. Si uno lee las adoraciones que hay para Baal, muchas de ellas las podemos encontrar en los Salmos, pero ahora dedicadas a Yahvé. Entonces, en algunos aparece Yahvé montando o caminando entre las nubes, o con su ejército de estrellas, o cabalgando por el sol, etc. Y esos mismos salmos son casi una calca de los salmos dedicados a Baal originalmente. Entonces, otra vez vamos a ver que son semitas peleando con semitas. Entonces, esta religión de Yahvé, en algunos antropólogos van a considerar que el Dios Yahvé va a ser parte de una importación que viene de los territorios más desérticos, y que es un Dios del desierto, que ha sido asimilado por los cananeos. La figura es la que va a triunfar, pero va a desaparecer muchos de los elementos de la religión antigua, que el día de mañana veremos cuando platiquemos de la reforma deuteronomista emprendida por el rey Josías y por el rey Ezequías. Obviamente, ¿sí? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Me permites un comentario adicional también? Sí, claro. La letra Aleph, la primera letra del abecedario hebreo, en su forma pictográfica tiene un toro también. Así es. En forma de un toro, ¿no? Y esta siempre ha representado al Dios Jehová, ¿no? Siempre ha sido su presencia. Así es, siempre la representación de Jehová. Incluso, no sé si recuerdan, hay algunas representaciones también con cuernos de Moisés. Incluso Exacto, cuando baja transfigurado. Sí. El texto sustituye rayos, pero el texto original en hebreo habla de cuernos, porque en realidad está diciendo: yo estaba con Yahvé y en estos momentos soy Yahvé. He sido exaltado, he recibido las bendiciones para ser exactamente como él. He sido un Yahvé menor, por así decirlo, o un Yahvé para este pueblo. Que eran cosas que ellos podían entender. Si alguien veía que venía con su representación de cuernos que brillaban y iluminaban, decían: viene en nombre de Dios, ha sido tocado por Dios. Entonces, muchas de estas ideas van a ser quitadas por los reformadores.
a veces pensamos que la gente en la antigüedad era politeísta, o que la gente adoraba al carnero, o adoraba al toro, o adoraba al león, o lo que fuera, pero en realidad eran formas en que la gente tenía para entender o comprender una parte particular de la deidad. Así como sucede con la mayoría de los católicos, que los católicos pensantes no van y adoran a la Virgen pensando que a esa estatua sea la Virgen, sino que es una representación que les permite tener una idea de cómo tratar con esa deidad. Entonces, los deuteronomistas... Sí, ¿sabes? Nosotros cristianos, si nos ponen una paloma, entendemos inmediatamente que es el Espíritu Santo, ¿no? O un cordero, y enseguida lo relacionamos con Jesucristo. Sí. Así es. Entonces, en el caso de aquí del torito con el ánfora, esa es un arca, pero es un arca chiquita. El arca de la alianza debió haber contenido igual la figura, esas que realmente traían dos figuras, la figura del torito y la figura de un árbol estilizado o una rama que representaba a la diosa madre, que era Acera, la diosa de la vida y de la fertilidad y compañera de Yahvé o de él en la creación. Ellos siempre aparecían juntos. Esto va a ser quitado de la religión israelita para crear una religión monógama, porque como ahora hay un solo rey, así como hay un solo rey y no deben de reconocer a otro rey, así debe haber un solo Dios y solamente un rey y un linaje sacerdotal su representante. Anterior a la reforma deuteronomista, no hay un solo linaje sacerdotal, cada tribu tiene derecho al sacerdocio y probablemente sigan el modelo de adoración de Melquisedec en lugar del modelo de los deuteronomistas. Bueno, finalmente vamos a hablar de algunos de los mitos que podemos ver que están entremezclados en la narrativa bíblica. Uno de ellos es el mito del abismo y las aguas primitivas. El Génesis 1:2 aparece el relato de que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En realidad, este relato retoma de las fuentes mesopotámicas para hablar del triunfo del dios Marduk sobre la oscuridad y sobre la serpiente antigua. En este caso es un dragón que habita en las profundidades de un mar primigenio y al cual va a ser finalmente vencido para dar lugar a la luz y a la vida. También es una forma de representar la fertilidad y la creación. Esta imagen debió haber sido muy poderosa y por eso también fue retomada por los hebreos como una forma de recordar que hubo un origen que no es un origen único, sino que hay una existencia permanente de materia y de cosas que ahí existen en el universo y sobre las cuales Dios puede vencer y sacar vida y sacar la luz, que esa era parte de la idea que te quería transmitir este mito. El mito del séptimo día, la palabra sábado se inventó en Babilonia. Los babilónicos son los primeros que tienen un día de reposo históricamente reconocido y tienen la idea ellos de que Dios va a descansar también de sus creaciones, pero con la idea de que en ese séptimo día los humanos podían acercarse a la deidad y tomar de los alimentos de la deidad y entonces reunirse en el banquete donde los dioses y los hombres eran uno solo y los dioses y los hombres podían comer del alimento de los dioses y ser como los dioses. Como esa idea de ser como los dioses ya no les gustaba mucho a los deuteronomistas, solamente conservaron la idea de un día de adoración, de sacrificio y de reposo, pero ya no un día de tomar los alimentos de los dioses. Hay mitos de fundación de las ciudades. ¿Quién fue el primer fundador de una ciudad según la Biblia? No, fue Caín. Caín es el primero que funda una ciudad en la Biblia. Y precisamente la historia de Caín y Abel es
el pleito entre los pastores y la gente de ciudad. Obviamente la gente de ciudad es la gente mala porque ya no se parece a lo bonito y tranquilo de la gente del campo. Entonces se van a convertir como en algo malo el fundar ciudades o pertenecer a las ciudades en ciertas tradiciones bíblicas. El mito del diluvio, eso creo que lo conocen suficientemente bien o han escuchado hablar de él, de cómo recibe influencia de la cultura babilónica y también de la cultura de la inundación del río Nilo. En ambos mitos, en el mito babilónico es la pervivencia de los hombres por la molestia de los dioses, y en el caso del mito egipcio es la idea de que a pesar de que hay una inundación, el dios del agua y de la vida va a volverles a dar un nuevo ciclo y una nueva oportunidad para que ellos puedan finalmente tener una vida abundante. Entonces, esa historia de estos mitos se van a retomar y se van a mezclar con la idea de un patriarca tradicional como es Noé, que es el fundador del linaje semítico. Entonces, los semitas van a mezclar un personaje fundador relacionado con la salvación de un acontecimiento que ocurría generalmente, como era la inundación del Nilo, y con otros aspectos de inundaciones de los egipcios, de los babilónicos, que retomaron también esto. Entonces, cuando analicemos este mito, siempre vamos a pensar o vamos a ver lo que es una idea local. Para ellos el mundo se acababa donde acababa su ciudad, donde acababa el territorio de cultivo, y eso era el mundo. Así que cuando vemos que fue universal, sí, universal en su tierra. Ahí se acababa todo su mito. El mito de la esclavitud de Egipto. Hemos visto que los semitas eran ciudadanos egipcios para el momento de las principales dinastías, que en el periodo de los Hicsos, ellos, los mismos semitas, eran gobernantes de Egipto, que posteriormente, al ser expulsados los Hicsos, los semitas dejaron de identificarse con Egipto, y muchos de esos pueblos crearon la idea de un mito de esclavitud, que en realidad no era tanto de esclavitud en Egipto, sino de servicio y de servicio feudal para con los señores de ese entonces. Los egipcios y los israelitas van a llevar generalmente buenas relaciones en casi toda su historia, y van a tener un intercambio cultural muy fuerte que se va a ver representado en las ideas de la resurrección y en el seguir un cierto tipo de investidura para alcanzar la mejor resurrección posible. Esto se va a preservar en Egipto y va a ser transmitido a los hebreos como parte de su tradición sagrada. Por eso José es preservado en su sarcófago como una manera de representar que estos mitos de resurrección forman también parte de la tradición del pueblo hebreo, como si ellos fueran egipcios. El mito del origen hebreo de Moisés. Moisés, de por sí el nombre no es un nombre que exista en hebreo. Hay algunos que han inventado que viene de Moshe, pero no es ahí, en realidad es un nombre egipcio. Tanto él como su nombre Aarón, su nombre es de origen egipcio, el de Aarón probablemente de linaje sacerdotal. Y en el mito hebreo de Moisés vamos a ver que es la historia, no sé si conocen o han oído hablar del rey Sargón II. El rey Sargón, su mamá es una sacerdotisa que lo ha tenido milagrosamente siendo ella virgen, y para preservar su vida lo mete en una canasta y va bajando por las aguas hasta que un hombre lo recupera, lo forma, y ese Sargón finalmente llega a ser el rey legítimo de su pueblo. Y también representa la idea de quién es el rey legítimo de los hebreos y de los egipcios. Hay en Egipto en ese momento el conflicto entre el Alto Egipto y el Bajo Egipto,
Y la idea de ser salvados de las aguas representa también la idea de que se reconoce solamente como gobernante legítimo aquel que ha sido dado por el dios Nilo como fundador de Egipto. Entonces, Moisés, cuando se nos narra este mito de ser salvado en Egipto, también nos está diciendo que él era el legítimo rey de los egipcios y que debía de gobernar para ellos, y al no poder gobernar para ellos, gobierna para un pueblo que el Señor ha escogido en lugar de los egipcios. ¿Han escuchado la historia del sol que se detiene en una batalla? Sí, claro. Bueno, ese mito básicamente está relacionado con la idea de que Yahvé tiene poder sobre cualquier otro dios solar. Entonces, cuando el narrador está hablando de que se detuvo el sol en Gabaón, Gabaón era un lugar de adoración al sol, está diciéndoles: mi Dios es el verdadero, el tuyo, que es el sol, no puede vencerlo porque mi Dios puede detenerlo. Entonces, yo, con mi Dios Yahvé, soy capaz de vencer al Dios, porque aparte Yahvé, como es un Dios de la lluvia y de las nubes, puede oscurecer al sol y taparlo, y por lo tanto puede de esta manera detenerlo. Y el otro mito, pues, es el Josué conquistador de Canaán. Jericó, que es la ciudad más famosa de la conquista de Josué, no hay evidencia arqueológica de que esta haya sido conquistada dentro de la narrativa que se nos presenta en la Biblia. No hubo en ese momento conquistas. La ciudad ya había sido saqueada y destruida para cuando Josué apareció por ahí, o por lo menos en el tiempo que se estima que Josué existió. Y tan no es así que vamos a encontrar que aunque se habla de una conquista de Canaán, para la historia de la época de David y Salomón, todos esos pueblos cananitas están ahí vivitos y coleando. Vamos a encontrar a los amorreos, a los heteos, a los filisteos, etc. Todos firmes y a veces hasta más poderosos. Vamos a encontrar a David peleando a favor de los filisteos porque le pagan, y luego en contra de ellos porque pues ahora ya no le pagan. Y vamos a encontrar todos estos pueblos que aparentemente conquistó Josué, pues no son pueblos conquistados. Y lo más curioso es que todos los pueblos van a hablar el mismo idioma, una especie de arameo, que va a ser muy, muy común entre ellos, es decir, son primos, hermanos, si no es que hermanos de los mismos israelitas. Entonces, sí debieron haber guerras de conquista para someter a algunos pueblos a la adoración que Josué creyera verdadera, pero estas conquistas siempre fueron mixtas o fueron a veces engrandecidas o exageradas. La narrativa bíblica tiene mucho de exageración con números y con batallas. Entonces, cuando hablo de mitos, no quiero hablar o pensar que se hable de una palabra despectiva. El mito es una forma de transmitir una idea. En este caso, en el mito de Josué, la idea es: nosotros establecemos la verdad y traemos al Dios verdadero. Esa es la parte importante. Y nosotros somos el pueblo de convenio porque tenemos estas piedras que nos representan a cada uno de nosotros, en que hemos hecho alianza con Dios y que Dios nos da ese territorio a nosotros. Esa es la historia, o la idea que quieren transmitir en este momento, independientemente de toda la otra historia que se agregue o se invente. Entonces, yo con esto termino mi exposición, y me gustaría que entonces pudiéramos pasar a alguna serie de preguntas y respuestas y comentarios. Muy interesante lo que comentas, Juan. Ahorita me cae el 20 de esta forma de relato. De hecho, por ejemplo, cuando preguntan acerca del Evangelio de Marcos, ¿no? Cómo fue escrito, y hay una publicación que fue escrita de acuerdo como se escribía, por ejemplo, la historia de Hércules, la historia de Sansón, donde en el relato no sabemos quién es la mamá de Hércules, o bueno, no sabemos a quién se le cayó el primer diente a Hércules. No se trata de una biografía,
sino una historia donde resalta el héroe nada más. Eso es todo lo que se trata en aquella historia, esas historias, ¿no? Igual el Evangelio de Marcos. Marcos no se molesta en dar la niñez de Jesús, su juventud, sino simplemente comienza ya cuando es el héroe del relato. Así se escribió el relato de Marcos. A Pedro está cayendo el 20 con respecto a lo que tú estás platicando ahorita, con respecto a cómo se escribió el Antiguo Testamento. Muy buen punto. Sí, yo a veces pongo el ejemplo, sobre todo a los mexicanos, de los niños héroes. Si recordarán, siempre son 6 niños héroes que defendieron el castillo de Chapultepec de los malvados invasores norteamericanos y murieron en defensa de la patria, y hasta uno de ellos se enroló con la bandera para salvarla y que no cayera en manos de los invasores. Han escuchado, si eres mexicano, has escuchado esa historia, y uno, si conoce historia, sabe que esa es una bonita leyenda, que nada de eso ocurrió. Ni eran 6, ni nadie se aventó con la bandera, ni siquiera, por lo menos 3 de ellos ni siquiera eran cadetes de ahí. Y eran 3 eran niños, y aparte eran 53 jóvenes que defendieron este lugar, y que no son recordados porque pues después se pelearon con presidente Juárez y demás gente, y llegaron a ser los generales conservadores, y por eso nadie los quiere recordar. Miramón, Mejía, Márquez y otros fueron niños héroes también, pero no los recuerdan. Pero la idea es aquí de cómo se crea, incluso algo del siglo XIX, cómo creamos un relato fundacional, en este caso la defensa heroica de México frente a un invasor. Entonces aquí creamos un mito de los niños héroes, una gesta heroica, alguien salvó la bandera y salvó a la patria con eso, y nadie se acuerda que el día 15 de septiembre la bandera norteamericana ondeaba en Palacio Nacional, y que esos niños, después de pelear, sus jóvenes de 17, 18 años, se fueron tranquilamente a sus casas, y la mayoría pues, la pasó bien y fue conservador en el futuro. Que Juan Escutia ni siquiera fue un estudiante de este colegio, venía de Nayarit, era parte de los combatientes del batallón San Blas, y así muchas cosas, pero a alguien se le ocurrió de entresijo de relatos, crear un nuevo relato y presentarlo como historia, y es algo reciente, que no tiene 150 años, 200 años, vamos, 200 años, ¿no? Dentro de 50 años estaremos en 200 años. Entonces, si en el siglo XIX nos crean un relato así para darnos la idea de identidad nacional, ahora imagínense en la antigüedad cuántos relatos tomados de personas reales que sí existieron, como Juan Escutia, y fueron reformulados y recreados para que ya no eres de Batallón San Blas, ahora eres un niño héroe, y ahora te arrojaste con la bandera, y ahora fuiste lo máximo en ese momento, aunque su historia real fuera totalmente diferente. Si eso ocurrió recientemente, hacia atrás, a lo mejor hubo un Sansón, pero tomaron su nombre y recrearon una historia con él para darle sentido de podemos vencer a los filisteos, ¿no? Y así con eso muchos de los relatos de la escritura bíblica. Entonces yo quiero que nos quedemos con la idea de que es un rompecabezas o un conjunto de rompecabezas que nos revolvieron todos y nos lo aventaron ahí. Y el que comprendamos este relato es una leyenda que está formada por por otros relatos que también son leyendas que vienen de acá, nos permitirá rastrear la información o enriquecer el significado del texto. ¿Por qué? Porque yo decía al principio que el escritor antiguo lo que escribía cuando utilizaba la cuña o cuando utilizaba el símbolo era la idea de transmitirnos con un símbolo un montón de ideas. Entonces, cuando vemos la escritura bíblica tengo un relato pequeño, pero si tú eres iniciado, si tú conoces los principios verdaderos, entonces puedes extrapolar toda la versión completa para ti. Y ya te deshaces del relato mitológico histórico y recibes el principio verdadero. Y por eso, en nuestro caso como santos de los últimos días, la investidura u otras ordenanzas van a ser presentadas o adaptadas a nosotros en la medida que somos capaces de comprender símbolos o adaptarnos a nuestra comprensión. ¿Cuál es la idea? No que vistamos
con los Garments del siglo XIX, sino que contengamos los mismos principios que quisieron ser enseñados a la gente del siglo XIX. Y eso es lo mismo que van a tener los escritores bíblicos, con una diferencia con respecto a nosotros, que debido a tantos trasvases culturales y relajos con los documentos, ellos van a perder mucha fuente de la verdad, y al perder el sacerdocio y los principios rectores que les daban sentido a comprender esos símbolos, van a caer en apostasía. De tal manera que cuando recuperan los textos y todos, ahí los tienen, pero no saben qué hacer con ellos y nada más los agregan y los pegan y ahí los arrojan y crean una religión que se llama judaísmo, que todo el tiempo está tratando de reinterpretar. Creo que esa es casi la figura que tenemos de un judío que está tratando de reinterpretar, el leer, y que por eso se crea la cábala, que por eso se inventa eso, algo que le permita comprender lo que ellos perdieron, porque finalmente perdieron la clave para interpretar la verdad. Y ese es el problema que pasa con el judaísmo y con muchos otros que se acercan a las escrituras pensando que son inerrantes o que solamente son un texto que fue dictado una sola vez y para siempre, y que nada más se le hicieron mejores. Y es totalmente diferente. Entonces, cuando abordemos estos, no tengamos miedo a pensar, hay mitos, sí hay mitos, hay leyendas, sí hay leyendas. Oye, que le cambiaron esto a la Biblia, sí se lo cambiaron. Oye, que aquí dice que fue David que venció a Goliat, pero acá dice que fue otra persona. Pues sí, mira, aquí reescribieron la historia de David, pero fue otra persona el que mató a Goliat, como bien lo dice este texto. Oye, que Jonás y la ballena. No, pues mira, el único Jonás que aparece es un sacerdote ahí que vas a encontrar en los que regresaron del exilio, y lo demás es otra historia. Oye, que se parece Moisés a la historia de Elías, sí, porque Elías sí hay un relato más o menos histórico recuperado, y de Moisés no. Entonces de Moisés van a tomar muchas de sus características también de Elías, porque se parece. Entonces, como profetas relevantes para Israel. Y así va a pasar con muchos textos bíblicos. Entonces, no sé si tengan algún otro comentario. Nada, muy interesante. Y pues a ver las demás. Yo creo que, no sé, es un proceso por el que tal vez es raro, ¿no? Al principio de pasar, pero es dejar de ver las escrituras como un cuento caricaturesco de, sí, este personaje, y Moisés con una barba, y Noé y animalitos, ¿no? Y entender realmente una composición. Y últimamente, bueno, en mis clases de teología estaba empezando a comprender eso, y desde la composición de la Biblia, el método de interpretación, todo, cómo te abre los ojos y te hace darte cuenta de un mundo pues más real, pero que incluso que a su vez, bueno, al menos en mí ha aumentado el testimonio de cómo Dios se basta estos hombres imperfectos y de nosotros para lograr eso, ¿no? Porque muchas veces te comparas con estos hombres que a veces están en las escrituras y dices, no, ¿sabes? Pues ¿cuándo, no? Pero, no sé, como que es una visión más madura de percibir las escrituras, y que al menos a mí me ha gustado, ¿no? Y he podido comprender más, ¿no? Gracias, David. ¿Alguien más? Nada, Juan, en realidad bastante interesante lo que comentas. Me amplía un poco, mucho más la perspectiva que tenía respecto a cómo debe leerse o entenderse el Antiguo Testamento, los muchos cambios que hubieron a través de la historia, ¿no? Las muchas modificaciones, y aún más compararlo con otros escritos paralelos, ¿no? Entonces, como que encajan muchas cosas, y bueno, si lo vemos aún más desde la restauración, al final podemos reafirmar que sí fueron personajes reales, tal vez no con todo el trasfondo como lo imaginamos, pero que sí en cierto punto, pues, fueron personas, ¿no? Que vivieron, tuvieron errores como nosotros, y que al final fueron llamados por Dios. Sí, Miguel. Fíjate que, y con eso quiero concluir mi participación, como bien comentas, la restauración nos ofrece una oportunidad única de ver esos personajes reales. Pero el Señor es sabio en esa situación, porque viene Moisés y viene y trae llaves de recogimiento de Israel. Entonces, cuando yo leo el relato de la Biblia, ¿cuál es la clave que debo tener en mente?
todo ese relato que está aquí narrado de Moisés es, quiero recoger a un pueblo santo que va a ser que va a ser el que va a recuperar o crear un pueblo para preparar la venida del Señor, un pueblo escogido. Moisés, cuando viene con José Smith, no viene, oye José, pues fíjate que yo soy Moisés, te voy a contar realmente mi historia, etcétera. No viene a eso. O no le dice, oye José, ya vi que escribiste parte del libro de Abraham, que recibiste por revelación y cosas así de Génesis, pues sabes que yo que escribí el Génesis, te voy a platicar cómo estaba el asunto. No, solamente viene, da las llaves y es todo el contacto que tiene con él. ¿Por qué? Porque lo que importa son las llaves y los principios verdaderos que se transmiten a través del Evangelio. Moisés, que era el protagonista de esa historia, o Noé, o Elías, o otros que son protagonistas de esas historias, no vienen a contarnos la historia en la restauración, vienen a entregarnos llaves y principios y ordenanzas verdaderas. Entonces, cuando yo leo las Escrituras, lo que debo de recuperar de ellas es dónde está el principio, dónde está la ordenanza verdadera que enseñaron estos profetas que aparecieron a José Smith y que le dijeron, sí, somos verdaderos, pero la historia, esa te la contamos otro día. ¿Vale? Entonces, pues, agradezco su participación. No sé si hay algún comentario más. Si no, nos vemos el día de mañana a esta misma hora. Platicaremos acerca de la reforma deuteronomista y gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan. Muy bueno, ¿eh? Muchas gracias, Juan. Mañana. Gracias a todos. luego. Hasta luego.